Pero otra vez que se hace talleres, la gente dice, acuarela, al Corte Inglés se compra el juego de acuarela, un vaso especial para poner el agua y tal, y no es eso. Es decir, podemos utilizar todo lo que está a nuestro alcance, más con el grabado. Te puedes encontrar incluso que te da resultados mucho mejores. Bueno, en este curso, que más bien que curso es un encuentro, lo que estamos haciendo es una primera toma de contacto con las personas que están accediendo al grabado, y con ellos estamos buscando maneras que se puedan lograr resultados inmediatos en un plazo relativamente corto de tiempo, que es lo que tenemos. Son 2 días que estamos utilizando para estos encuentros, y en estos 2 días queremos familiarizar a las personas que están asistiendo al taller con la mayor cantidad de técnicas posible. El alumnado, lo más importante que tiene siempre el alumnado es el interés. En este caso el alumnado está interesado, está motivado, ya ha empezado a hacer algunas técnicas de grabado, y yo creo que les va a ir bien. Yo creo que van a encontrar un camino interesante dentro de las técnicas que estamos enseñando hoy. El grabado en sí se utilizan una cantidad de técnicas muy grandes. El tema básicamente es el proceso de impresión. Por eso lo que estamos haciendo en esta primera toma de contacto es enseñar, digamos, las técnicas básicas, lo que podemos hacer prácticamente a nivel doméstico, para que luego ellos, a través de un proceso de experimentación, puedan ir un poquitico más allá en sus obras personales. Al final la técnica, digamos que sería algo secundario. Lo fundamental es que los participantes se sientan cómodos haciendo el trabajo. Una vez que se sientan cómodos haciendo el trabajo mismo les va a llevar a un montón de soluciones que ya ellos explotarán en función de lo que quieran hacer ellos como artistas. Todos los estilos plásticos, todas las técnicas de realización en las artes plásticas, evidentemente, como dices, tienen un carácter propio. Que ese carácter propio lo puedas explotar más en lo que tú quieres, o que sea más acorde a lo que tú quieres transmitir, ya es una cosa muy particular. Hay quien necesita un poquito más de, qué sé yo, de trabajo en el color, hay quien necesita un poquito más de trabajo en la textura, hay quien necesita un poquito más de trabajo en la línea, y lo más importante es aprenderlos todos, para una vez que los conozcas, utilizar el que realmente se avenga mejor a la expresión que tú quieres hacer. Entonces no es ni mejor ni peor, es simplemente otro método, y los artistas están justamente en eso, en la libertad de buscar cuál les viene mejor para el desarrollo de su obra. El grabado en principio es una técnica que surge de la necesidad de reproducción, a diferencia de otros estilos artísticos cuya obra final es una copia única. Aquí no, aquí se trabaja una matriz, y esa matriz se pasa a múltiples originales que son las copias, y surge pues un poco de la necesidad de copiar, de imprimir, ¿no? Partimos de los sellos iniciales en barro que se hacían entre distintas tribus aborígenes para identificar familias, clanes. Luego posteriormente lo pasamos también a madera con la xilografía. Ya con la madera y la xilografía empezamos a hablar de copias de libros, de manuscritos. Tenemos el grabado, el siguiente paso de la evolución, en el metal, el grabado calcográfico. Llegamos pues, a España con autores maravillosos como Goya y sus famosos aguafuertes. Y bueno, y hoy en día pues con el avance y la evolución de las tecnologías, tenemos ya pues materiales más sintéticos como el linóleo, que surgió un poco del mundo de la cocina y se aprovechó para grabar al ser una goma muy dúctil. Y bueno, hoy en día, teniendo en cuenta las posibilidades de reproducción que tenemos pues debido a la evolución de la tecnología, el grabado pues puede parecer una técnica que ya no tiene sentido, pero sin embargo mantiene la magia y la esencia de esas técnicas tradicionales, de esas técnicas que todavía a veces nos apetece mancharnos las manos con la tinta, pasar al tórculo, sacar una copia que aunque quieras intentarlo, nunca va a ser lo mismo una copia en un papel super alfa de grabado que una copia que sale de una impresora. Yo creo que mantiene esa esencia, ¿no? Como decíamos, un poco mágica y mística de las antiguas artes.
Nos encontramos en unas jornadas de grabado artístico que presenta el colectivo Artis. Ahora mismo lleva haciendo toda esta semana estas jornadas artísticas de grabado. Por primera vez nos las encontramos en el municipio. Hay que decir que continuando con la andadura de la Asociación Cultural Artis, que presentó hace muy poquito una exposición artística sobre el mar y el erotismo, el Mar Amatorie. Continúa con esa exposición itinerante en otros municipios del sureste y ahora nos encontramos celebrando, compartiendo con todos los integrantes del colectivo Artis en un espacio habilitado para ello, unas jornadas de grabado artístico durante todas estas tardes desde el pasado lunes, celebrándose aquí junto al presidente Iván Falcón. Sin duda creo que es una experiencia a nivel artístico que es necesario tener, emprender, ellos lo están haciendo y esperamos que estas jornadas que se emprenden aquí en el municipio de Ingenio continúen de forma itinerante en el resto de municipios de nuestra isla de Gran Canaria. A nivel artístico es una experiencia nueva que vivimos en nuestro municipio que enriquece a nuestra cultura a nivel municipal. Pueden ellos desarrollar todo ese aprendizaje que a través de monitores realizan durante esta semana. Bueno, este espacio ya lo conozco desde hace muchos años porque bueno, a nivel familiar mis hijos han estado también a nivel de pintura y como no, Iván Falcón siempre ha ofrecido este espacio para sus trabajos personales, para sus trabajos como monitor en su momento de pintura y en este momento como presidente de la asociación, el colectivo Artis, que está desarrollando pues una actividad que he estado un poco viendo el trabajo que están realizando y sin duda solo con verlo ya estás aprendiendo, estamos aprendiendo nuevas técnicas, diferentes técnicas, no son nuevas, son diferentes, son técnicas que a lo mejor no se usan ya porque todo ha evolucionado y hoy en día lo que necesitamos precisamente es recuperar pues esas primeras técnicas que se usaron. Estamos hablando por ejemplo de una pieza que nos recuerda en barro, que nos recuerda pues a las pintaderas canarias, ¿no? Eso con tinta, luego lo trasladas al papel o a la tela y estás haciendo pues una obra de arte. Mi experiencia personal es la que he visto, la que estoy palpando y sin duda pues las técnicas nos están ayudando a redescubrir todo eso que se impregna en papel o en tela y que nos ayuda a conocer cómo se hacía todo antes, más a mano que nunca, ¿no? Indudablemente depende también de lo que tú seas capaz de realizar, porque a mí a lo mejor me puede gustar pues trasladar el mar o trasladar otro tipo de paisaje, sin embargo la capacidad que tú tengas de dibujar. Pero he visto ahí una cafetera, por ejemplo, una cafetera que se está trabajando, que posteriormente pasa a ser pues esa imagen de cafetera antigua de toda la vida, con el café, y eso me nace a mí, me induce a oler ese café, ¿no? A tener ese ratito de descanso, de relax. Trabajar con esto sin duda, con esta técnica sin duda también nos da un momento de paz, un momento bueno, pues como pintar una mandala y descubrir pues cómo eres capaz de crear algo con mucho colorido, pues en este caso a través de esas herramientas que utilizan como punzones, pues van haciendo unos dibujos. Yo personalmente, pues no sé, me dedicaría a hacer algo quizás a lo mejor un poco más abstracto. A mí me gusta dibujar en papel con bolígrafo, pero sin nada en concreto, sino hacer rayas y al final terminas con una hoja, con un dibujo pues determinado, ¿no? Pues lo trasladaría a esta técnica. Primero para saber, para conocer, para descubrir, porque hoy lo tenemos todo hecho, hoy con un ordenador lo tenemos todo a mano. Sin embargo, de esta forma sabes que eres capaz de crear, además de, pues, como decía antes, de descubrir que con poquitas cosas podemos ser capaces de relajarnos, de sentir que estamos transmitiéndonos a nosotros mismos esa paz que muchas veces hoy en día se necesita y con esta forma de hacer arte, pues sin duda también lo podemos trasladar. Creo que estamos necesitando volver a recuperar muchas de las cosas que se han quedado atrás porque parecen que son ya antiguas, que trabajar con las manos ya no es tan importante y sin embargo la artesanía, las raíces, nuestras raíces, sin duda vienen de trabajar con las manos
y en un municipio como es Ingenio, tener en un calado que trasladas a una tela con hilo, pues igual de otra forma trabajas o traslada un trabajo, una artesanía, cualquier dibujo a otros materiales como puede ser aquí, en este caso el aluminio, el linóleo, el barro o incluso la madera, ¿no? En un principio, pasar esto muy en superficie. ¿Vas a traer eso? Sí, vale. Vamos muy despacito aquí. Si se fijan que yo le estaba diciendo antes de que hicieran un borde, era porque de esa manera, haciéndole el borde, el rodillo hace como una especie de elevación. ¿Van mirando? Que va saliendo el dibujo. Sí, qué bonito. La punta seca es una técnica de grabado calcográfico que consiste en la realización en una plancha de metal y en tomar esa punta y hacer rasgaduras, rayar donde tenemos el dibujo. La tinta penetra, se entinta y penetra en esos huecos, por eso se llama hueco grabado y es una de las principales características del grabado calcográfico. Entintamos, la tinta penetra en esos huecos y posteriormente pasamos a retirar toda la tinta de la plancha intentando retirarla de la superficie pero que permanezca la tinta en los huecos. Una vez que está limpia la plancha la pasamos al tórculo. El tórculo, como decíamos, es el aparato que ejerce presión, son 2 cilindros que unen la plancha con el papel. Se coloca el papel encima de la plancha y se pasa a través del tórculo para transferir la tinta de ese hueco al papel. Y así tenemos el resultado final, que es una de esas copias de grabado a la punta seca. Al contrario que en las técnicas de hueco grabado, el grabado en relieve consiste en horadar la plancha, pero la tinta esta vez no está en los huecos, sino está en la parte superficial, de tal forma que la parte que nos hemos comido del material, en este caso hemos trabajado el linóleo, es lo que se queda en blanco con el papel. Y la parte del linóleo que no hemos tocado, la parte superficial que entintamos, es la parte que quedaría, en este caso en negro, en el color de la tinta. El linóleo es un material pues, que viene de las derivaciones de los plásticos, los cauchos, y es un material que tecnológicamente es bastante novedoso porque supone una flexibilidad y supone una manejabilidad que pueda hacerlo cualquier tipo de persona. Nosotros tenemos en cuenta, que los grabados calcográficos en metal son más complejos y entonces intentamos hacer esas técnicas en personas avanzadas. Sin embargo, el linóleo es una técnica perfectamente válida para trabajar en los colegios, para trabajar con gente joven y sobre todo con gente que no tiene muchas nociones de dibujo. Eso se llama, el grabado se llama... Principalmente hemos trabajado la iniciación al grabado en esas distintas técnicas y sobre todo la iniciación al grabado en tórculo. El tórculo es el aparato que permite ejercer presión entre la plancha y el papel para pasar la tinta. Los tórculos no son muy habituales, no son elementos que se suelen ver ni tener mucho. Nosotros en la asociación tenemos la suerte de tener uno de ellos, una de nuestras componentes tiene uno, y lo que hemos hecho es aprender a usar ese trabajo en tórculo, ¿no? Cómo se maneja, cómo se pasa de la plancha al papel. Hemos de tener en cuenta que las participantes de este taller son artistas, la mayoría de ellas, son personas que de una forma o de otra ya conocen las artes, otras artes diferentes al grabado y tienen que trasladar sus conocimientos a unos materiales y a unas técnicas nuevas. Evidentemente le es mucho más fácil a una dibujante y a una pintora que a una fotógrafo, porque en este taller, como te decía, tenemos de personas de distintas artes, pero cada persona lo lleva a su forma. Si tiene carencias a lo mejor en el dibujo, pues se le apoya de una manera o de otra y no va a suponer ningún problema porque aquí no buscamos un resultado final, aquí buscamos un aprendizaje de esas técnicas para ir evolucionando y este es pues un poco el primer taller que hacemos,
y ya el año próximo, si tuviéramos otro, pues ya tendríamos esos conocimientos y podemos ir avanzando poco a poco e ir tecnificando mucho más el taller. Al ser, sí, pero ahora quedó con un gol. Ya. Al ser... Pero bueno, si lo tenemos ya... Yo voy a traer lo que te digo, un cartón, y eso es importante para todos. Yo me tengo demasiada presión. Dale vuelta. Dale por ahí. Vale. Pero esta tiene demasiada... Hay que aflojar más. Tiene una cosa que le vamos a corregir. En grabado, la práctica totalidad de los artistas han trabajado el grabado. Lo que ocurre es que muchas veces no se conoce. Desde Holbein, pasando por Goya, que se conocen sus cuadros, hablando de Picasso, hablando de Dalí, todos han trabajado el grabado. Una de las cosas que hacemos en el curso es enseñarles a identificar qué es un grabado. Porque hay muchísimos artistas, yo diría la práctica totalidad de los artistas han trabajado el grabado. A mí personalmente me ha gustado mucho siempre lo que ha trabajado Picasso, pero es un poco redundante porque Picasso obviamente tiene una técnica que ha sido excelente dentro de todas las artes plásticas, pero a mí hay un grabador que es Posada, un grabador mexicano que a mí me ha influido mucho, también una artista cubana que es Belkis Ayón, que ha trabajado la colagrafía y me ha gustado siempre muchísimo también. Y bueno, si tuviera que nombrar de los clásicos, obviamente hablaría de Goya, de Holbein, de los más conocidos. Obviamente tendría que decir de Alberto Durero, porque Alberto Durero, digamos que sí, habiendo trabajado el resto de las técnicas, quizás fue el que más influenció el posrenacimiento en el tema del grabado. Pero creo que más que artistas, lo que me ha gustado puntualmente han sido obras de muchos artistas. Yo, personalmente, la que más trabajo es el grabado a relieve, la silografía. Lo de hacer incisiones en el material es lo que más a mí me gusta, porque es justamente lo que te decía antes, lo que tiene que ver con el trabajo que quiero hacer yo. Yo lo que quiero transmitir en mis obras es una idea de lo rudimentario. Para mí es interesante lo rudimentario de ese trabajo, dejar una muestra del trabajo mismo de la incisión, más que el trabajo mismo del dibujo, que es lo que hace el trabajo en calcografía. Yo trabajo una serie que se llama Homínidos, que va al tema de la evolución, va al tema de los primeros hombres, y trato en esa exposición que hago, en ese trabajo, trato de hacer un símil con esos procesos que eran muy rudimentarios, aunque yo obviamente no los hago tan rudimentarios, pero trato de que se vea un poco de crudeza en el trabajo que hago.